Dios les bendiga y feliz vida nueva, ¿ok? Démosle una bienvenida al recién nacido 2023. Vamos a dar la bienvenida. Okay. Si se pueden poner de pie, quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9, versos 36. Hace una semana celebramos el nacimiento de Cristo, Dios hecho hombre. La pregunta este día es: ¿a qué vino Cristo? ¿Para qué Dios hombre? ¿A qué vino? Eso es el motivo de nuestra meditación esta mañana. ¿A qué vino Cristo? Y leyendo aquí en San Mateo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tomen sus lugares. ¿Cuál fue la finalidad de la obra de Jesucristo? ¿Qué propósito motivó su visita de la eternidad aquí a nuestra casa terrenal? Uno de los grandes salmistas, David, dice que Él, este Dios nuestro, habita en palacio de marfil. ¿Cómo se define la morada, la casa del Eterno? Palacio de marfil. Pues dejó su gloria y vino aquí. Pero ¿a qué vino? ¿Por qué Dios bebé? ¿Bebé Dios? ¿Por qué? Y estas preguntas constituyen el punto de partida, fíjese bien, constituyen el punto de partida de la relación del hombre con Dios. Es una pregunta que debemos de considerar, a menos, fíjese bien, a menos que sepamos con qué intención Él se acerca al hombre, el hombre no podrá fijar su
propia intención al recibir el beneficio de lo que por Él Cristo ha hecho. Tenemos que entender la razón, el motivo por el cual vino, para entender el motivo de acercarnos a Él. Y porque, les voy a decir algo, es posible que el hombre se acerque a Dios, pues como declaró un hombre agnóstico, ateo, dijo que el hombre se acerca a Dios porque necesita un refugio, necesita un escape de esta vida incierta. Y así es una forma muy humana de analizar este asunto. Pero otra cosa, fíjese bien, puede que nosotros encontremos o hallemos frente a Cristo la misma emoción que se experimenta frente a un héroe cívico o un héroe de guerra. Aquí nosotros, nuestra cultura mexicana, pues ¿quién no le da respeto a Benito Juárez? ¿Sí? O puede que veamos en Él, en Cristo, sencillamente a la víctima oprimida de una tiranía política. ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo lo vemos? O puede que lo veamos como un simple agitador de masas, un simple revolucionario político y que tiene la intención de derrocar al sistema. Pero ¿sabe qué? Verlo así no es verlo. Y tampoco entenderlo así no es entenderlo. ¿A qué vino Cristo? Y es que nosotros necesitamos hacer a un lado el fruto y observar la raíz. Necesitamos irnos a la raíz, al examen de la raíz. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino? Y fíjese bien que a modo de observación primaria, preliminar, vamos a destacar esto. Necesitamos entender que cualquiera que fuera la naturaleza de la obra de Cristo, fue la obra de Dios, por Dios, para Dios. Estas panorámicas de pensamiento nos dan un poquito de luz en lo que queremos descubrir. ¿A qué vino Cristo? Fíjese otra cosa. Cristo se define a sí mismo
como camino que conduce a Dios. Él lo dijo, San Juan 14, verso 6. Yo soy el camino. Yo soy. Pero también se define a sí mismo como luz. San Juan 8, capítulo 8, verso 14. Yo soy la luz del mundo. Y también Jesucristo se define como puerta por la cual entran las ovejas. Yo soy la puerta del rebaño. Luego, aparte de eso, Cristo se define como pastor. San Juan 10, yo soy el buen pastor. 4 definiciones que Él proyecta. Él quiere que entendamos: camino, luz, puerta, pastor. Esto está despejando un poco el sendero. Él es camino, Él es puerta, Él es luz, Él es pastor. Pero ahora vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cómo era el hombre de la época de Jesús? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? Las preocupaciones del hombre del tiempo de Jesucristo durante su peregrinación aquí en la tierra. ¿Cómo era el hombre con sus preocupaciones, sus interrogantes, sus problemas? Y después de observar esto, ¿cómo vio Jesús a estas personas? ¿Cómo vio Jesús a sus contemporáneos? Bueno, aquí dice, fíjese bien, y al ver las multitudes, así vio él las multitudes. ¿Cómo las vio? Aquí el evangelista San Mateo nos dice que cuando él las vio, algo en sus entrañas surgió de repente y dice que tuvo compasión. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres dominados por la ansiedad. Aquí dice, estaban desamparadas. La ansiedad y la inseguridad son precisamente símbolos del desamparo, de la soledad. Así era el hombre. No solo había en ellos el pecado de la raza humana, herencia de Adán, no solamente eso había, sino que también estaba una perenne inseguridad, es decir, una inseguridad siempre presente, siempre actual, inseguros. Vivían y caminaban por la vida con una fatal incertidumbre. ¿Qué
clase de vivir es ese vivir? Incertidumbre, ansiedad, inseguridad, desamparo. Así era el hombre de aquel momento. Fíjese que un gran predicador dijo que el hombre del tiempo de Cristo eran hombres y mujeres como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Una planta que está acabándose, muriéndose. Así era. Por fuera los esclavizaba Roma, porque Roma era el imperio cruel, tirano, villano, que tenía esclavizado el territorio aquel. Por fuera los esclavizaba Roma, pero por dentro eran esclavos de ellos mismos. Ve usted la historia de los imperios. Un imperio arrasa, atropella una cultura, pero la cultura misma a veces está ya esclavizada. Esa es la más grande esclavitud, la esclavitud interior. Así es. Y lo que pasa, hermanos y amigos, lo que pasa es esto. Fíjese bien que en realidad aquí un término que podemos usar para definir más claramente el estado de cosas de aquellos hombres y mujeres contemporáneos de Cristo es perdidos. Estaban perdidos. El hombre estaba perdido. Y ahora bien, ¿qué quiere decir? Hey, pastor, ¿qué quiere decir estar perdido? ¿Qué significa estar perdido? Solo una cosa. Significa estar fuera del alcance del dueño. Eso es lo que significa estar perdido. No poder ser usado por el amo. Simplemente no poder ser usado. Estar fuera del alcance del dueño. Si mi reloj está perdido para mí. Puede que alguien lo tenga y lo use, pero está perdido para mí. Y le diré otras cosas. Cuando un hombre está perdido, se implica que este hombre no está en las manos de Dios. No está. No está. No está en las manos de Dios, su Señor, por derecho de creación y de adopción. Usted y yo fuimos creados por el Creador, pero un día añadimos a nuestra existencia otra razón. Somos adoptados
porque una vez le dijimos a Él que sí. Y cuando un hombre no está siendo usado por Dios, fíjese bien, que nadie se engañe, estará siendo usado por otro Dios. Eso es un hecho. A mí se me hace muy intrigante este asunto del ateísmo. Qué curioso. Un ateo dice, no hay Dios. Pero usted y yo debemos de, ¿cómo se puede decir? Esculcar aquí en nuestra naturaleza como humanos que el hombre no puede estar sin un Dios, sea con D minúscula o finalmente encuentra al Dios con D mayúscula. Pero no se puede vivir sin un Dios. El ateo tiene un Dios, aunque él dice que el Dios nuestro no existe. Hay un texto verdaderamente muy interesante, muy fuerte en su significado, que define esta clase de hombres y es uno de los discípulos de Jesús, y él escribió una epístola que es una de las más pequeñas epístolas de la Biblia, y fíjese lo que dice Judas acerca de los hombres que están perdidos. Fíjese lo que dice: son nubes sin agua, los cuales son llevados de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y otra grande expresión: estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Qué patético cuadro presenta Judas. Judas 12 y 13. Es nada más un capítulo. Judas, versos 12 y 13. Qué lenguaje tan grande está él presentando para definir el estado del hombre aquel en tiempos de Jesús. Nubes sin agua, estrellas erráticas, árboles 2 veces muertos y desarraigados. Oiga usted, así era el hombre contemporáneo de Cristo, como oveja sin pastor. Veamos aquí nada más 3 casos. Bueno, vamos a ver en último lugar 4 casos. Aquí está el primer caso: María Magdalena. María Magdalena andaba buscando desde el fondo de su vida desordenada algo o alguien que la redimiera, que la rescatara. María Magdalena no está perdida del todo, porque tiene hambre y sed de justicia.
desea encontrar redención, María Magdalena. Caso número 2, Zaqueo. Este hombre financieramente prostituido, Zaqueo. Él era explotador de su propio pueblo. Trabajaba para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aquel tiempo, pero no hacía las cosas de su empleo con honestidad. Zaqueo. Y sin embargo, él se dedicó a buscar. Y se dedicó a buscar a aquel que lo andaba buscando a él. A mí, siempre que medito en el encuentro de Jesús con Zaqueo, me sacude aquí ese momento en que Cristo ve hacia arriba y allá arriba está montado en un árbol sicómoro Zaqueo. Hey, el creador del universo abajo y la criatura arriba. ¿Cómo puede ser eso? Si uno de los profetas menores, me parece que es Malaquías, que dice: Jehová está en los cielos y tú en la tierra. Pero aquí en el caso de Zaqueo, el creador abajo, la criatura arriba. Y aún así el creador le dice a la criatura: Zaqueo, desciende. Qué bonita es la experiencia de descender para poder ser hallado. Desciende, desciende. Caso número 3, Mateo. Mateo era el recaudador de impuestos, otro trabajador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, materializado hasta los huesos. Pero con un segmento de la vida donde todavía aleteaban inquietudes sublimes. Sí, aquí adentro tengo una inquietud de lo sublime y no estoy bien. Al oír la voz del Señor, lo deja todo. Mateo, y lo único que Cristo tiene que decirle a Mateo en la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde él estaba firmando los recibos de los impuestos, Cristo lo ve y le dice: sígueme. Es todo. Mateo, dice la Biblia, se levantó y lo deja todo. Sígueme. Caso número 4. Oiga usted, los pescadores. Eran hombres del pueblo, sanos, humildes, laboriosos, miembros de la comunidad junto al mar. Se ganaban la vida bajo los rayos del sol. Sus pieles estaban morenas por el impacto del sol, pero tenían que trabajar. Así ellos carecían, sin embargo, en sus vidas de una dimensión diferente.
Conocían el mar y sus tormentas, el mar y sus furias. Conocían también dónde estaban los pescados. Sí, pero adentro les faltaba algo más. Y cuando encuentran a Cristo, otra vez dejan sus redes, dejan sus remos y dejan sus velas y se van detrás de aquel que vino a remendar las redes de sus vidas. Así es. ¿Quiere usted saber lo que pasa con una vida que está rota? Es como una red rota. Y Cristo vino. Y ahora veamos aquí, escuche, parábolas, para que Cristo, acercándose a estas personas desamparadas, ¿qué hizo? Bueno, la Biblia nos dice hace rato, enseñando, predicando, sanando. Tres cosas. ¿Sí? ¿Y qué enseñaba? Enseñaba por parábolas. La Biblia nos presenta una parábola muy interesante, la de los 7 demonios que se albergaron en la casa vacía. Así era su forma de enseñanza. Sí, dice la Biblia que el postrer o el estado de cosas después de la casa vacía era peor que el primer estado de cosas. Aquí Cristo se refiere al hombre que carece de estructuras interiores. Es una tragedia ver vidas así, carecer de estructura, carecer de solidez en la vida, carecer de firmeza en los pasos. Luego, aquí esto quiere decir que todo es simplemente apariencia. El hombre camina sin estructuras interiores, es aparente su imagen ante los demás, sí, y también está su imagen barrida y sacudida, sí, así es, pero sin realidades sólidas. Las realidades sólidas que tienen los sentimientos íntimos. Qué glorioso es tener una intimidad asegurada, afirmada por aquel que nos dice, ¿no quieres venir a mí para que tengas vida? Así dice Cristo, ¿no quieren venir a mí para que tengan vida? Se entra la intimidad, que significa una comunión original del jardín del Edén.
Allí Adán y el Creador disfrutaban de esa intimidad. Luego, otra parábola que él enseñó, se trata de un rico, pero necio, insensato. Aquí se retrata al hombre que puso las cosas por sobre todo otro valor. Era un hombre muy rico, sí. Pero su tragedia fue que él igualó el alma con los bienes y no se puede hacer esa conexión. El alma no se satisface de bienes materiales, por supuesto. No supo definir la vida verdadera y acumula bienes y cosas mientras que iba perdiendo el alma y la vida. Esto es lo que se puede definir un hombre rico, pero pobre. Y hay muchos ricos, pero pobres. Otra parábola, Estamos hablando de cómo Cristo empezó a ver a estas personas desamparadas, dice, enseñando, predicando y sanando. Él enseñó otra lección. Aquel hombre que pidió pan a medianoche porque le llegó una visita inesperada. Fue con su vecino y le dijo, dame pan porque acaban de venir mis visitas y no tengo, así dice, y no tengo que ponerles delante. Se encuentra sin recursos. No tengo que ponerles delante. Esta es radiografía del hombre que no tiene reservas para la crisis inesperada. ¿Quiere saber usted el verdadero carácter de un hombre? Póngalo frente a una crisis inesperada. Así revelará su carácter frente a la crisis. Este hombre no tiene reservas para la crisis inesperada. Tiene que rasgar el silencio de la noche y molesta al vecino que duerme para ofrecer un pedazo de pan al huésped imprevisto. ¿Y qué significa esto? Escuche. Es el hombre que no tiene para sí y como no se puede dar lo que no se tiene, su quiebra se declara en un momento crucial. No tengo que ponerles delante. Hay muchas vidas así. Cuando llega la crisis, no hay recursos. El Señor siguió enseñando. Así, escuche, así eran los hombres de aquella época. Así es. Fíjese que estos hombres, pues como dice un poeta moderno, podían haber unido sus voces en un canto de dolor y hacer
la confesión pública de sus miserias, diciendo en palabras del poeta: ¡ay! ¿Quién pudiera de ansiedad temblando a un mundo de inocencia renacer? Otra vez, ¿quién pudiera de ansiedad temblando a un mundo de inocencia renacer? Es una oveja sin pastor, es un hombre perdido, es una mujer perdida, fuera del alcance del dueño. Así es. Entonces, la pregunta que sigue ahora es: ¿qué sintió Cristo frente a estos hombres? ¿A qué vino? Es la pregunta primaria, la pregunta original. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué sintió ante estos hombres de su época? ¿Cómo reaccionó el Señor viendo a estas ovejas llenas de una ansiedad crónica? Esto es lo que se puede poner como etiqueta en el tiempo del hombre moderno, lleno de ansiedad crónica. Así es el hombre del siglo XXI. Ansiedad crónica. Hermanos y amigos, ¿sabe lo que dice la Biblia? Usted lo vio aquí. Tuvo compasión. Así los vio. Sí, como nubes sin agua, como árboles 2 veces muertos y desarraigados. Y la Biblia dice que tuvo compasión. ¿Y sabe qué? Que su reacción no podía ser más consistente con su mensaje y su obra. De hecho, todo lo que Cristo hizo fue producto de su compasión. Las grandes cosas que brinda al hombre, escúchame, las grandes cosas que brinda al hombre: libertad, esperanza, vida, amor, fe, integridad, son el resultado de su compasión por el hombre. Esto es lo que hace su compasión. Sí. Sin su compasión, nada de lo bueno que el hombre tiene lo tendría. Se lo voy a repetir. Sin su compasión, nada de lo bueno que el hombre tiene lo tendría. Nada. Él es compasivo. ¿Y sabe qué? Las realidades, escúcheme, las realidades que enaltecen la vida y la pueblan de valor o la visten de valor, no son hechas por el hombre, son dádiva divina. Le voy a repetir algo que yo he dicho a ustedes aquí en algunas meditaciones del pasado. ¿Por qué está usted aquí debajo de este techo, en este local? ¿Por qué está usted aquí ahorita?
porque usted decidió, no tanto. Esto es un resultado de la compasión del Eterno para usted, para usted. Y lo que pasa es que Dios no puede hacer otra cosa, porque Dios ama. Él es eso, amor. No puede hacer otra cosa. Dios ama a sus criaturas como si no pudiera evitarlo. Siente compasión y ternura por sus criaturas. Eso es lo que te trajo a usted aquí esta mañana. La compasión y la ternura del que lo hizo a usted. Por eso está usted aquí. Esta es la divina humanidad de Dios o su humana divinidad. Y movido por esta realidad, Cristo viene al mundo. Dios se acerca al hombre. Sí, a esta oveja sin pastor. Ahora bien, otra pregunta. ¿Qué le dijo Cristo a este hombre? Aquí vamos a hacer a un lado ya enseñando, ahora predicando. Aquí el Dios humano, el humano Dios, ¿con qué mensaje regaló los oídos del hombre y trató de devolverle su paz, su shalom? ¿Con qué propósito? Una sola palabra. Dios llega en la imagen de un pequeño en pañales, acostado en un pesebre, y lo que le dice a la criatura es una sola palabra: Emmanuel. Es lo que le dice, Emmanuel. Dios con nosotros. Eso es lo que este pequeño de Belén significa. El nombre del Eterno, cuando llega a la criatura, es Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Dios con nosotros. Que declarado quiere decir Dios con nosotros. Hey, ¿y por qué les dijo esto? Primeramente, porque era cierto. Por eso se los dijo, porque era cierto. Porque Dios estaba con ellos, y más aún entre ellos y con ellos. En segundo lugar, ¿por qué les dijo al hombre Emmanuel? En segundo lugar, porque este mensaje era la única cura posible, el único remedio posible para sus ansiedades y temores. Era la única emancipación que traería la libertad. Era la única emancipación dable que podía ser dada para que se deshiciera de sus grilletes,
ancestrales, de supersticiones, de idolatrías y de falsa religiosidad. Llega Emmanuel, Dios con nosotros. No se necesita ya religiosidad. No se necesita superstición. No se necesita idolatría. Emmanuel, Dios con nosotros. Así es. Esto, hermanos, es lo que nos dirige, nos conduce a algo que es muy, muy real. ¿Por qué en San Juan 10 dijo el Señor, yo soy el buen pastor? Porque yo era como oveja sin pastor, de acuerdo al evangelista. Yo estaba desamparada como oveja sin pastor. Y Él llega y dice, yo soy el buen pastor, haciendo una conexión con el precioso pasaje del Antiguo Testamento, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué glorioso es poder decir ese pronombre posesivo. Jehová es mi pastor. No es el pastor de mis parientes, mis familias, no, es mi pastor. Nada me faltará. Por eso los oídos de aquellos hombres cerrados por siglos de frustración se abrieron. Oh, sí, se abrieron como flor al rocío de la mañana. Sí. Y casi sin atreverse a creerlo, recibieron el mensaje bendito, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántas riquezas se esconden en esa palabra única, Emmanuel? ¿Cuántas riquezas? Si Dios es con nosotros, lo primero es que no estamos solos. Si Dios es con nosotros, entonces el dolor no duele tanto. La historia no es una locura sin sentido ni rumbo, porque Dios está con nosotros. Sí. La opresión que sufrimos tendrá fin cuando Dios lo crea conveniente. Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios no nos ha dejado de lo mismo, si Dios no nos ha dejado de la mano, estamos todavía peregrinando como nuestros mayores, como nuestros padres del pasado, Abraham, Jacob, David, Pablo, Pedro, Juan. Sí. Y como ellos, vamos a llegar a la tierra de promisión, porque Emmanuel está aquí. Ya voy a terminar, pero quiero decirles
que el Señor, cuando se acercó al hombre, se acercó hablándole así una palabra: Emmanuel, es luz, la luz, es verdad, la verdad. La fe es eso, fe. Y el amor es precisamente eso, amor, porque aquí está Emmanuel. La vida es vida. Y este hombre Jesucristo nos dice que esta escritura se ha cumplido en nuestros oídos. Digamos esto en otra forma. Hay 3 clases de milagros que son, en nuestra opinión, índice de la intención, fíjese bien, del ministerio de Cristo. Si tuvo compasión en tres aspectos, manifestó dicha compasión. 3 aspectos, 3 milagros. Primero, el milagro de curar los sordos. ¿Se acuerda que lo tercero que hizo Cristo es sanó a los sordos? Segundo, la curación de los ciegos. Y tercero, la curación de los paralíticos. A los sordos los cura para que oigan la palabra hablada. Quiero que oigas la palabra y por eso te doy la curación de la sordera. Sí, en segundo, Él da curación a los ciegos. Y a los ciegos los da la vista para que vean la palabra encarnada. Es decir, para que vean su imagen, para que lo vean a Él. Y luego a los paralíticos los levanta para que obedezcan a Dios y salgan glorificando al Señor. Estos tres milagros se ven mucho más abundantemente explicados en el milagro más portentoso, la resurrección de Lázaro. Fíjese bien. Por muerto, Lázaro es ciego, sordo y paralítico. Por muerto, ¿sí? Pero al curarlo, Cristo hace los 3 milagros en uno solo. En un solo milagro, en un solo hombre. Y lo capacita para oír, para ver y para obedecer. Si usted hubiera platicado con Lázaro después de su resurrección, él hubiera dicho: ahora lo único que me toca es seguirlo y obedecerle. Sí. Pero otra cosa, la resurrección de Lázaro es también
la resurrección de María y Marta, sus hermanas. Ellas, que con Él habían muerto, con Él salen de la tumba, de su inconsolable tristeza. Oh, por supuesto, María y Marta amaban a su hermano Lázaro. Cuando él muere, ellas mueren también. Y se sienten tristes, pero resucitan. Las tres cosas juntas, que no se separen, pues no se entiende una sin las otras dos. Así es. ¿Para qué vino Cristo? ¿O a qué vino Cristo? Vino para que el hombre oyera de modo indistinto y claro el único mensaje que podía redimirlo de su angustia. Llega el pastor, y cuando el pastor llega, nada falta, porque llega mi pastor. Sí, Cristo vino también para que se supiera que Dios en Cristo había entrado en la historia y en el dolor humano de manera directa y personal. Llegó también para que el hombre perdido y desarticulado fuera encontrado y rearmado con la estructura viral que Cristo le brinda. Eso es lo que hace Cristo. Recoge los fragmentos de la vida que la vida ha tirado o abandonado y los junta, y como dice Jeremías en el capítulo 18 de su profecía, va a la casa del alfarero, el alfarero hace una vasija de barro y la vasija se quiebra en las manos del alfarero, pero la Biblia dice enseguida, y la juntó los fragmentos y la hizo otra. Oh, la hizo otra. A usted lo hizo otro. Juntó los fragmentos de su vida y la hizo otro. Cristo vino también para que la vida no fuera más un descenso degradante, sino una ascensión redentora del hombre empujado y jaloneado por la gracia de Dios. Vente, me perteneces. Yo soy tu creador. Eres mío, es lo que dice Isaías. Yo, tu redentor, tu salvador, te hice mío, te puse nombre. Para que el hombre supiera y entendiera esto, que Emmanuel no era más que una promesa proclamada por los profetas. Eso es lo que dice Isaías 7:14. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. 7 siglos y medio antes del nacimiento ya tenía un nombre, ya tenía lo que iba a decirle a la criatura: Emmanuel. No era simplemente una
profecía, sino una realidad cumplida, consumada. Y para que sabiendo esto el hombre fuera hombre, encontrando su humanidad en Dios. ¿A qué vino Cristo? Vino a decirnos Emmanuel. Y el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Roma, fíjese bien, a los hermanos de Roma, en la epístola a los romanos, el apóstol Pablo sabe muy bien el estado de cosas a las cuales tienen que enfrentarse los hermanos de la iglesia en Roma. Viven allí frente al palacio, o donde está el palacio del emperador que los odia, del emperador que quiere acabar con ellos, del emperador que en el Coliseo de Roma ponía a los cristianos frente a los leones, y los leones hacían pedazos de los cristianos porque el emperador los odiaba. Y allí frente al odio, había un grupo de cristianos en la iglesia de Roma. Y el apóstol Pablo, les dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Todos los emperadores que hubo y habrá en el mundo pueden estar en contra de nosotros, pero si Él está con nosotros, por nosotros. Hermanos, en este ministerio de Emmanuel, la cruz ocupa un lugar central, no por su dramatismo innegable. El drama de la cruz es un drama que no se puede negar, sí, sino por su fuerza apocalíptica, fuerza magnificente, la cruz, porque es en la cruz donde Cristo hace su proclamación más convincente, cuando le dice al hombre que la única cura posible para sus males es la obediencia a Dios, aun cuando dicha obediencia conduzca por un sendero a la cruz del Calvario. Es lo que Él hizo. Es lo que Él hizo. Yo pongo mi vida por ustedes. Y aun cuando esta obediencia lleve a una cruz. Escuche, no hay sustitutos para la obediencia a Dios. Yo le he dicho y se lo voy a repetir: a Dios le encanta que usted lo adore. Oh, qué bonitos son los momentos en que lo adoramos juntos aquí en armonía, con la música, con la banda, con los jóvenes aquí. Qué gloriosos momentos adorar a Dios. Pero Él le encanta que usted haga eso, por supuesto. Pero a Él le interesa mucho más que usted sea obediente. La obediencia tiene más fuerzas que la adoración
para conmover las entrañas del Omnipotente. Un hijo obediente es más grande que un hijo adorador. ¿Y sabe qué? Vivir en obediencia no admite componendas, no admite negociaciones. Ninguna componenda se puede hacer con la belleza de la obediencia. Solo la humillante pero saludable experiencia de obedecer a Dios puede dar al hombre su integridad perdida, liberándolo de Roma y de sus grilletes ancestrales. Puestos de pie. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Tú sabes que estamos frente a 365 días de un futuro donde te necesitamos mucho. Tú sabes, Señor, que hay un corazón agradecido por lo que has hecho, lo que has sido durante este año que terminó ayer. Y ahora, Dios de amor, te necesitamos. Háblanos desde la eternidad. Dinos lo que quieras. Pero sé, Emmanuel, estos otros días que siguen en este año, Dios con nosotros. No te apartes, no te vayas. Que la luz de tu presencia y la gloria de tu amor, Señor, se manifiesta en la vida de cada una de las familias que están aquí representadas, en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, de cada uno de los niños y de las niñas, en toda la juventud de aquí, de esta comunidad. Maestro Emmanuel, aquí estamos contigo porque tú estás con nosotros. Dios le bendiga. Dele un aplauso al Señor.